Hello everybody, welcome back to UTalk TV y hoy te voy a dar las 5 claves para mejorar tu pronunciación en inglés. Alright, are you guys ready? I'll see you in just a few seconds. Alright, welcome back to the channel, you guys. Bienvenidos al canal y antes de nada, aquí abajo en el primer comentario destacado y en la descripción del vídeo os dejo una oferta de nuestro UTalk TV Plus a 50%. Así que ahí lo tienes, echa un vistazo, en lugar de 1.397 verás que te va a salir a 697. Tienes una garantía de evolución de 14 días incondicional y si en la primera semana no tienes unos resultados mejores que en toda tu vida anterior en tu relación con el inglés, te lo devolvemos incondicionalmente. Alright? Ok, vamos a empezar con estas 5 claves para mejorar, para corregir tu pronunciación en inglés y verás cómo eso además te va a impactar en cómo comprendes. Ya sabes que cuanto mejor suenes, sound good, understand better, cuanto mejor suenes, mejor vas a comprender, habla como ellos, entiende como ellos, tiene toda la lógica. Vamos con la clave número 1 y es: conoce las letras clave y semiclave para la pronunciación del inglés. Esto es algo totalmente nuestro a lo largo de nuestras más de 20.000 horas entre Carlos y yo que hemos impartido. Nos hemos dado cuenta de que hay 15 sonidos con los que corriges el 100% de la pronunciación, pero es más, hay 5 de ellos que representan el 80% de los fallos de pronunciación que tenemos al hablar inglés, los hispanos, ¿vale? Es por eso que cometemos los mismos fallos entre todos y por eso nos entendemos tan bien, entre españoles, italianos, franceses. Cuando ves una película que sale Sofía Vergara la entiendes a ella, pero no al resto de personajes y así sucesivamente. Entonces, clave número 1, lo dicho, letras clave y semiclave. ¿Cuáles son las 5 letras clave? Fijaos, la R, la L, la I como E, la SH y también el sonido GJ. Ejemplos de la R, por ejemplo, pues no vas a decir paper, sino vas a decir paper. ¿Cómo se coloca la R? Punta la lengua arriba, así, ¿vale? La L no vas a decir pencil, sino que vas a decir pencil. No vas a decir little, sino little. Y así. Si quieres más información sobre letras clave y semiclave, tienes abajo un enlace en la descripción del vídeo. Te recomiendo que lo veas porque es fundamental. Otro ejemplo, la tercera, la I como E. No vas a decir I like it, sino I like it. No vas a decir put it on, sino put it on. No vas a decir pencil, sino pencil. ¿Ves? Todas las I's hay que hacerlas como una E. Y esto es algo que nunca te han dicho y ni siquiera nunca te van a corregir. Ni aunque contrates al mejor profesor del mundo, ni aunque contrates a un profe en Estados Unidos que te cobre 1.000 euros la hora. Este tipo de cosas no te las van a decir porque ellos mismos no las han experimentado. La cuarta, que es la SH, ¿vale? Porque no vas a decir sí, sino tienes que decir she. No vas a decir situation, sino situation. Y así, etcétera, ¿vale? Y luego tenemos la GJ, que no hay que decir jacket, sino jacket, no hay que decir agenda, sino agenda, ¿vale? Y así. Entonces, si quieres más sobre estas letras clave, lo dicho, tienes abajo en la descripción un vídeo completo. Semiclaves son 10 letras en total y no son tan relevantes como las 5 letras clave, ni tan abundantes, pero también van a ser útiles para corregir ese otro 20%. Recuerda, el 80% de los sonidos te lo dan las 5 letras clave y el otro 20% lo dan las 10 letras semiclave y abajo tienes el enlace para aprender sobre estas letras clave y semiclave, ¿vale? Número 2 de estas 5 claves que tenemos es el no ver el inglés por escrito. El inglés por escrito es simplemente un invento para crear disléxicos funcionales al hablar inglés. ¿Por qué? Porque las palabras en inglés se escriben de una forma y se pronuncian de una forma distinta. Y está hecho para que los hispanos al final no acabemos hablando inglés. ¿Por qué? Porque nuestras escuelas nos enseñan el inglés por escrito y es lo peor. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas con palabras. La palabra cansado, todos los hispanos decimos tired. ¿Por qué? Porque escribe tired y decimos tired, pero los ingleses no dicen tired, dicen tired, como tengo que llevar el coche al taller, tired. Entonces, no es lo mismo tired que tired, ¿vale? Entonces, ¿cómo decimos tired? Lo mismo, por ejemplo, con total. Decimos total y resulta que dicen total, como un toro, ¿vale? Lo mismo con, por ejemplo, medicina. Decimos medicine y ¿cómo se dice? Medicine, como se merece en un severo correctivo. Pues fíjate la diferencia entre medicine y medicine, es una palabra tan distinta que es imposible que la comprendamos. O, por ejemplo, hospital. Decimos hospital de toda la vida, incluso por profes que los pagamos por todos, pero no se dice hospital, sino que dicen áspero, como áspero, pero con H. Entonces, fíjate la diferencia entre hospital y áspero, parecen palabras tan distintas que está todo influido por la manera en la que se escribe. La I la vemos por escrito I, pero resulta que es una E, ¿vale? No es put it on, sino put it on.
Y así con un montón de ejemplos que ya hemos comentado antes. Por lo tanto, segundo consejo, segunda clave para mejorar tu pronunciación en inglés, no veas el inglés por escrito. Y lo que no te recomendamos es lo que decimos el ratio 5:1, the ratio 5:1. Ahí tiene ratio, ratio, no tiene nada que ver. Porque el ratio 5:1 quiere decir que no debemos de leer una palabra hasta que la hayas hablado o escuchado 5 veces. Por lo menos, ¿vale? Entonces, no ver el inglés escrito hasta que lo has hablado un montón de veces, que es lo contrario a lo que hacen en nuestra escuela. Siempre se empieza por el escrito y se acaba por el oral. En nuestro sistema lo que recomendamos es empezar por el hablado y terminantemente prohibido ver la palabra escrita hasta que la hayamos dicho, hablado, pronunciado, whatever you wanna call it, como lo quieras decir, 5 veces. El ratio 5:1, ¿vale? Clave número 3 para mejorar tu pronunciación es une las palabras en frases como si fueran una sola, es decir, las palabras de una frase como si fuera una sola palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque los nativos no hablan así, no dicen la mesa está rota, sino dicen la mesa está rota, en español, ¿vale? Para que te hagas idea. No dicen de qué estás hablando, sino ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Pues en inglés pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, la frase que te pongo aquí a continuación no es un lápiz. En español, los españoles diríamos it's not a pencil, it's not a pencil. Pero no, los nativos dicen it's not a pencil, it's not a pencil. ¿Ves? Hacen la S como es, las T's como R suave y unen todo así. It's not a pencil, it's not a pencil. O por ejemplo, ¿qué estás haciendo? Nos enseñan a decir what are you doing? Y te entiende todo el mundo así. Dicen, jaja, qué exótico, qué gracioso, qué majo. Pero los nativos no dicen what are you doing, sino dicen what are you doing? Todo junto. What you, se comen el verbo to be, tanto enseñado, al final lo omiten. El what, la T como R suave, omiten el verbo y se pasan a what you. Y luego no doing, sino doing. Como duende, pero sin E, doing. What are you doing? Entonces es imposible que les entendamos. ¿Por qué? Porque ellos dicen what are you doing y nosotros, incluidos nuestros profes, incluidos los de la universidad, dicen what are you doing. ¿Vale? Entonces es una diferencia tan radical entre what are you doing y what are you doing que es imposible que nos entendamos. Eso sí, nos entendemos entre españoles, ingleses, italianos y franceses, que parece el empiece de un chiste, pero ¿qué sentido tiene estar estudiando 20 años para entenderte con los de tu mismo idioma cuando puedes hablar español? ¿A que no tiene sentido? Bueno, pues eso ocurre en España. Entonces, unir las palabras en una sola frase como la frase como si fuera una sola palabra. De nuevo, el what are you doing se convierte en what are you doing, what are you doing, what are you doing. El where, ¿a dónde vas? El where are you going se convierte en where you going. Lo mismo, omiten el verbo, el where, dicen where, como Huesca, where you going se convierte en going. Where you going? A ver conmigo. Where you going? Where you going? Where you going? Y por ejemplo, se te va a caer. ¿Cómo dirías se te va a caer? Pues claro, empiezas a pensar, palabra, empiezas a unir palabras, a pensar palabra a palabra. Es imposible porque gramaticalmente el inglés y el español son bastante diferentes, entonces te atascas, pero tienes que pensar en la frase completa. Se te va a caer, tienes que decir you are going to drop it. Y hay que decirlo rápido porque, a ver, si se te va a caer algo, tienes que decirlo algo. Se te va a caer el niño, se te va a caer un billete, se te va a caer la cartera, no puedes estar, a ver cómo era, me lío, y no te entienden, ni les vas a entender y te lías. Entonces tienes que aprenderte la frase de una y como si fuera una sola palabra. You are going to drop it, mírate, you going, de nuevo el verbo se salta, you going to drop it. You gotta drop it. Que no se te caiga. Don't drop it. Se te va a caer. You gotta drop it. ¿Se te ha caído? Did you drop it? ¿A quién se le ha caído? Who dropped it? Eso es lo que te da la verdadera agilidad, ya no solo en pronunciación, sino también en fluidez. Por lo tanto, clave número 3, it's a must, es obligatorio, decir las frases como si fueran una sola palabra, ¿vale? Con todo lo que ello implica. You gotta drop it. Un ejemplo más, es lo que hay. Es lo que hay. ¿Qué le vas a hacer? Es lo que hay. Mira, se dice así. It is what it is. Así nos enseñaría un profe de español, de inglés. It is what it is. Pero todo es como como lo sabe. Eres what eres. Eres, como eres rápido, eres lento. Eres what eres. Eres what eres. No puedes decir it is what it is. Pierdes toda la credibilidad, ¿vale? Entonces, frase como si fuera una sola palabra. Eres what eres. Es lo que hay. Eres what eres. Espero que te sirvan estos ejemplos de frases, cómo hay que unirlas de unas para como si fuera una sola palabra. Así vas a sonar como un pro y vas a entender a la primera. Alright? Sound good, understand better. Vamos con la número 4, clave número 4 para mejorar tu pronunciación, que es leer en voz alta. Leer en voz alta. ¿Por qué? Porque si lees en voz alta te acostumbras a corregirte. ¿Sí? A que si tú dices it is what it is, o dices oh my god, it is what it is. Es como si en español estás leyendo en voz alta y dices me se ha caído. Pues, oh, qué raro suena, se me ha caído. O si de repente
imagínate que de repente se te pone un acento inglés a la hora de español y empiezas a leer en voz alta y dices, el perro de San Roque, ¿no? Pues tú te corregirías, ¿a que sí? Pues eso mismo es lo que buscamos en inglés, leer en voz alta para escucharte y acostumbrarte a siempre autocorregirte. ¿Qué es lo que puedes leer? Por ejemplo, frases de nuestro método UTalk, ¿vale? Tenemos nuestro método, del cual te dejo la oferta abajo, del 50% a 697 euros. Me lo quitan de la mano, señoras y señores, con una garantía de 14 días. Lo he dicho, en ese método tenemos 3.500 frases con audio, que las puedes escuchar. Entonces, ¿qué puedes hacerlas? Primero leerlas y luego escucharlas y luego intentarlas decir tú en voz alta. Frases como las que hemos visto ahora. It's not a pencil. Is it a pencil? What is it? ¿A dónde vas? Where you going? ¿A dónde va ella? Where's she going? ¿A dónde va él? Where's he going? ¿Vale? Por ejemplo. Entonces, ¿qué más puedes leer? Libros sencillos que vienen con audio, ¿vale? Hay muchos libros adaptados, que son novelas típicas, pero adaptadas a nivel más bajito y vienen con audio. Pues lo que puedes hacer es, primero te escuchas el audio y luego te lo lees en voz alta, para acostumbrarte, ¿vale? Y luego ya, libros tipo bestseller, yo qué sé, Stephen King o de Dan Brown, o hay otros muchos de este estilo, ¿no? Que son como películas que probablemente te van a enganchar y que son fáciles de comprender. Entonces, puedes leerlos en voz alta, ¿vale? Novelas de este tipo y que normalmente vienen con audio. Es decir, que si no tienes mucho nivel, lo que puedes hacer es primero escuchar y luego leer. Ahora te doy pautas de cómo lo puedes hacer. Y este es el siguiente punto. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues mira, si es un libro que viene con audio, te escuchas primero un capítulo, te lo escuchas y luego lees ese mismo capítulo en voz alta intentando replicar lo que has escuchado antes, ¿vale? O también puedes hacer, incluso puedes escuchar y leer al mismo tiempo, simplemente yendo un poquito detrás, ¿vale? Como unos segundos detrás, ¿vale? Imitando a lo que dice la persona que estás leyendo. Y si ya tienes un nivel pues intermedio, ya no tienes que tener el audio, simplemente es acostumbrarte a leer en voz alta y cuando estés viendo, por ejemplo, imagínate, estás leyendo la novela y dice, that was a difficult situation. That was a difficult. Y tú mismo cuando digas difficult dirás, qué raro suena, difficult. Y luego estás leyendo y dices, that's a difficult situation. Y dices, ¿situation? ¿Qué es eso? Situation. Es decir, una vez que tú sepas las letras clave y semiclave que te hemos explicado antes, en el momento que te acostumbres a leer en voz alta, como ahora, ¿ves? He dicho que te acostumbres a leer alta y dices, ¿qué es eso? A leer en voz alta te vas a acostumbrar a corregirte como ocurre en tu propio idioma, como me ha pasado ahora mismo aquí, ¿vale? Estaba diciendo algo, metí un gazapo, me he autocorregido. Lo que pasa es que en inglés, como no estamos acostumbrados a eso, al final todo vale, y no. Esa es la clave de leer en voz alta, ¿vale? Entonces, si no tienes mucho nivel, escuchas y lees, o escuchas y lees al mismo tiempo, primero escuchas, luego lees. Cuando tengas un poquito más de nivel ya simplemente agarras un libro, agarras una revista, lo que sea, y lees en voz alta, acostúmbrate, y luego ya cuando hables en cualquier momento en inglés, vas a acostumbrarte a estar siempre escuchándote y autocorrigiéndote, que es lo que ocurre en tu propio idioma. Cuando dices algo raro, pues te autocorriges, y es lo que hay que conseguir en inglés, ¿vale? Y por último tenemos la clave número 5, que está relacionada con todo lo anterior, que es un poco a modo de resumen. Número 5, que es escúchate siempre y autocorrígete. Es decir, una vez que has hecho todas estas pautas que hemos visto, que han sido, recapitulo, que lo tengo por aquí apuntado, que hemos visto las letras clave y semiclave, ¿vale? Las 5 letras clave y las 10 letras semiclave, que dejo abajo enlace para que las repaséis, porque eso es capítulo aparte. Ya tienes la pronunciación más básica en inglés en tu cabeza. Entonces, tienes eso, tienes que unir las palabras como si fuera una sola frase, tienes que intentar no ver el lenguaje escrito hasta que no lo hayas dicho o escuchado o hablado 5 veces, tienes que intentar leer en voz alta. Todo eso, una vez que tengas todas esas pautas, es siempre escucharte cuando hables el idioma y autocorregirte. Ya no solo en pronunciación, sino en temas de gramática. Por ejemplo, imagínate que dices, vas a cenar a un sitio y dices, somos 3, y dices, we are 3. Pues eso no, sería, there are 3 of us. There are 3 of us. ¿Okay? Por ejemplo, fallos de ese tipo que tienen que ver con lo que nos influye nuestro propio idioma. Entonces ya no solo pronunciación, sino también la gramática y el que suenes más o menos natural, tiene que ver con cómo te escuches a ti mismo cuando hablas otro idioma, sea inglés o sea cualquier otro, ¿vale? Así que aquí tienes estas 5 claves. Dime qué te ha parecido, coméntame abajo, dime qué te ha parecido estas 5 claves para mejorar tu pronunciación cuando hables inglés. Recuerda que cuanto mejor pronuncies, mejor vas a comprender. Sound good, understand better. Y a la vez, suena bien, quiere decir que te van a percibir como que tu inglés es realmente mejor de lo que es. Y además vas a entender a la primera porque estás hablando el mismo inglés
que hablan los nativos. Si hablas el mismo inglés que hablan los italianos y los franceses, te vas a entender con ellos, pero no vas a entender a los ingleses, que al final es lo que nos interesa. Recuerda que te dejo abajo esa oferta del 50% de nuestro YouTube Activity Plus con una garantía incondicional de 14 días, pero si en los primeros 7 no tienes mejores resultados que en toda tu vida, aunque seas un nivel C2, aunque seas un profe de inglés, te lo vamos a devolver sin ningún tipo de condición, ¿vale? Alright, guys, recuerda suscribirte y compartir, y cualquier comentario me dejas abajo, que lo leemos todo y te ayudamos. We'll give you a hand. Te echaremos una mano. Alright, guys. Thank you so much. I'll see you later.